Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, una vez más aquí con ustedes, tratando de expresar la mejor manera posible todas las enseñanzas que Dios me ha dado para compartir con todos ustedes. El tema siempre, ved aquí al Dios vuestro, estamos viendo el Padre, amante y Salvador. Ese es el tema para hoy. Todo este tema que estoy dando de ver aquí al Dios vuestro es para entender de la mejor manera posible que los eventos que ocurren en esta tierra son producidos a consecuencia del pecado, son producidos a consecuencia de que nosotros le estamos cediendo toda la autoridad a Satanás para que él asuma el control, que le estamos arrebatando el control a Dios de todas las leyes físicas para dárselas a Satanás. Y eso no es debido. Y es enfocándonos así también hacia un futuro, porque en el próximo tema que voy a tratar de traerles a ustedes es el tema, los eventos de los últimos días o eventos del fin. Varían un poco, pero alguno de esos dos temas voy a escoger para dárselos a ustedes. Y para eso yo necesitaba esclarecer que Dios es un Padre amoroso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Entonces, yo necesitaba que ustedes entendieran primero que todo, incluyéndome yo también, que Dios es un Padre amoroso, amante, es un Salvador, que Él lo que quiere es la salvación de toda la humanidad, que Él lo que quiere es que nosotros cambiemos el concepto que a través de los siglos y por influencia de Satanás hemos tenido una imagen de él completamente controversial. Y por lo tanto, no quiero ahondar en este tema, no quería ahondar en este tema sin antes ver que el Padre es un amante y que es salvador, porque Él nos ama y nos quiere salvar a todos, y que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Entonces, hoy vamos a ver el Padre amante y Salvador, pero no empiezo sin antes haber hecho una oración a Dios para que Él, con su infinita misericordia, me ayude a esclarecer este tema. Así es que donde quiera que usted esté, incline su rostro o doble rodillas si es que puede y comparta conmigo esta oración. Padre, nosotros sabemos que tú eres un Padre amante, que sos un Padre salvador, que fuiste el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellas existen, que siempre quieres llevarnos a un puerto firme, que quieres la salvación de toda la humanidad y que no quieres que la humanidad muera en tragedias, en eventos especiales que sean por el caos, que se han ocasionado por el caos que han habido a consecuencia del diluvio. Entonces hoy, Padre Eterno, estoy delante de tu presencia para que tengas piedad y misericordia en nosotros, que nos abran nuestro entendimiento y nos ayudes a cambiar el criterio que durante siglos fue puesto en las mentes de la humanidad, para que nosotros creyéramos que eres un Padre castigador, para que creyéramos que eres un Padre que es ojo por ojo y diente por diente, y que no es así, que no eres así. Entonces hoy, Padre, te pido que abras nuestro entendimiento para que podamos entender de la mejor manera posible tu carácter y comprenderlo mejor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver un Padre amante y salvador. Un Padre amante
y Salvador. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa en este momento, ver que Él es un Padre, amante y Salvador. Bueno, cuando los israelitas tomaron la espada, como lo vimos en el programa anterior, o en los programas anteriores, rechazaron el proceder de Dios a favor de sus preferidos. El Señor fue enfrentado con distintas posibilidades. Primero, Dios hubiera podido abandonarlos en sus propios engaños, porque nosotros somos los que nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros nos creemos nuestras propias mentiras. Entonces, Dios puede abandonarnos en nuestros propios engaños. Y esto hubiera sido justo por su parte, aunque hubiera sido justicia sin misericordia. El resultado habría sido la rápida desaparición de la casa de Israel de la faz de la tierra. Sus enemigos eran muy numerosos, altamente diestros y bien equipados en asuntos de guerra. Satanás nada había deseado tanto como la exterminación de Israel y habría rápidamente aprovechado la oportunidad. Si el Padre en ese momento los hubiera abandonado en sus propios engaños, Israel hubiera desaparecido. Israel hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y eso era lo que quería Satanás. ¿Por qué? Porque él sabía que a través de los israelitas iba a venir el Mesías. Y él lo que no quería era que naciera el Mesías. Eso él estaba tratando por todos los medios de evitarlo. Segundo, Dios tenía el poder físico para forzar a los israelitas a seguir sus caminos, pero no podía hacer esto desde el punto de vista moral. Él les había dado lo mismo que al resto de la humanidad, la libertad de elección. De este modo, bajo ninguna circunstancia, él intentaría insistir en su proceder antes que los de ellos. Tenían derecho a escoger como quisieran. Y cuando hicieran esa elección, Dios nada pudo hacer excepto respetarla, lo cual hizo, porque Él es un caballero y Él respeta nuestras decisiones, buenas o malas. Si hicimos una buena elección, bendiciones. Y si tomamos una mala elección, de ahí Él nos dio la libertad de elegir, porque Él no es un Dios que limita a las personas. Los 3 puntos son obviamente alternativos, pero hay otra posibilidad que es normalmente pasada por alto. Aquí el Señor reconoce que ha fallado en salvarlos de tomar el camino equivocado y por lo tanto la obra destinada a salvarlos de eso es ahora sin valor, a causa de que todavía no habían vivido la amarga experiencia de las consecuencias de su apostasía y no estaban dispuestos a regresar. Pero ellos no habían ido fuera de la posibilidad de restauración, de manera que Dios, en su infinito amor, no los abandonaría para aislarlos de la oportunidad de rectificar su equivocación. Bueno, pongámoslo de esta manera. Yo tengo que decidir, y la elección que yo tomo, la decisión que yo tomo es mala. Entonces ya inmediatamente que tomé esa mala decisión, Dios no me abandona. Él no me abandona. Él respeta mi decisión. Y sabe que esa mala decisión que yo adquirí me va a traer serias consecuencias. Y Él está esperando que cuando ocurran esas serias consecuencias, que son de mi propia decisión, Él espera para recibirnos con los brazos abiertos, como hizo el padre con el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó una mala decisión, le pidió la herencia al padre, se fue para despilfarrar la plata, y cuando él se dio cuenta de que no tenía ni un 5 ni que no tenía nada, decidió volver a la casa de su padre y él lo recibió con los brazos abiertos. Pues eso es lo que Dios hace, nos recibe como hijos pródigos después de que nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones y queremos restaurarlas, porque hay personas que no intentan regresar a la casa del Padre, pero Él acepta y recibe a los que regresan.
Si ninguna ayuda salvadora estuviera provista para detenerlos en la marcha hacia los peores efectos de su elección, entonces no sustituirían lo suficiente para regresar a Dios. Por lo tanto, el Señor obra para salvarlos de esos malos resultados, para hacer livianos sus sufrimientos y extender el tiempo en el cual pudieran aprender y arrepentirse. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Él nos da la oportunidad. ¿Tomamos una mala elección? Sí. Bueno, vaya, sufra las consecuencias. ¿Ya aprendió? Bueno, venga, yo lo estoy esperando. ¿Quiso volver? Lo recibo. ¿No quiso volver? Vaya. Y siga, perdóneme lo que le voy a decir, pero siga llevando palo. Siga llevando palo. Es a causa de no ser entendido este aspecto de la obra de Dios que Él ha sido mal juzgado en el Antiguo Testamento. La respuesta de Dios y los que caminan con Él siempre será el ofrecimiento del amor salvador. Hay únicamente un curso entre los previamente sugeridos. Dios es por naturaleza un salvador. Él es por naturaleza un salvador. Y Él lo que quiere es que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Cuando Dios es frustrado de salvar a las personas en un campo, Él todavía ejercerá su poder salvador a cualquier grado restante. Cuando Él ve que nosotros no entendimos, Él se espera todavía. Y Él está a la par de nosotros. Bueno, ¿volvió a llevar palo, María Elena? Sí, volvió a llevar palo. Sí, ¿cuántas veces? Las que sea posible. Pero Dios sabe, como Él conoce el fin desde el principio, que en algún momento yo me voy a arrepentir y me espera. Y si Él sabe que no me voy a arrepentir, me da la oportunidad de Él estar conmigo durante un tiempo prudencial hasta que Él ve que ya yo no me voy a arrepentir, pero yo nunca voy a poder reclamarle a Él que me abandonó. No lo voy a poder hacer. Dios, ante la posición por la decisión de sus hijos de tomar las armas de destrucción, solamente advierte que sus esfuerzos para salvarlos de los peores efectos de lo que habrían escogido no indica ningún cambio en él. Bueno, vamos a leer Malaquías 3:6. Vamos a leer Malaquías 3:6, que dice así: porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia, nosotros sí. Y gracias a que Él no cambia, no hemos sido consumidos. Vamos a leer Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, que dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a leer Santiago 1:17. 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, que no cambia, que no hay mudanza de variación, y que gracias a que Él no cambia, nosotros no somos consumidos, no somos consumidos. Gracias a Dios, porque si no ya estuviéramos, quién sabe ni cómo, ¿verdad? A pesar del hecho de que los hombres saben que antes de entregar el pecado, Dios nunca destruyó. Antes de entrar el pecado, Dios nunca destruyó. Y a pesar de esas solemnes declaraciones de Dios, que ningún cambio ha ocurrido en Él, todavía miran a sus eternos esfuerzos para salvar y los interpretan como siendo acciones de uno que ha llegado a ser semejante al mismo hombre. Entonces nosotros creemos que Dios es igual a nosotros, porque somos muy comodidosos. Bajamos a Dios al nivel de nosotros, pero nosotros no queremos subir al nivel de Dios e ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de ir mejorando mi forma de ser.
mi carácter, para llegar a tener la mente de Cristo. Un día de estos me mandaron un mensaje en donde me dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, ojalá y tuviéramos la mente de Cristo. Nosotros estamos en proceso de tener la mente de Cristo lo más cerquita posible que podamos, porque mire, no le llegamos ni a los pies le llegamos, ¿verdad? Bueno, pero así somos los hombres de egocentristas, bajamos a Dios a nuestro nivel. Dios no cambia sus procederes para salvar a Israel de ser cruel portador de la espada. Ninguno de ellos quitó la vida. Estuvieron solamente inclinados a salvarla. O si no había posibilidad de eso, salvarla de mucho sufrimiento. Dios ha sido mal juzgado. En el becerro de oro, Dios dio instrucciones directas por medio de Moisés para que los levitas tomaran la espada y ajusticiaran a los rebeldes impenitentes. Los hombres han tomado estos hechos y de ellos han sacado sus propias conclusiones. Mientras que los hechos son correctos, las conclusiones extraídas son completamente equivocadas. Ellos han declarado con gran satisfacción que Dios ha llegado a ser uno de ellos, igual a ellos, un destructor. Y ellos no podían estar más equivocados. Dios no ha cambiado. Él no ha llegado a ser semejante a los hombres. Él no es un destructor. El pecado no lo ha cambiado, porque Él nunca ha pecado. Y tampoco lo ha hecho el hombre. Cuando sus acciones y caracteres son correctamente entendidos, será visto que Él no hizo nada distinto en el becerro de oro de lo que hizo cuando Adán y Eva eligieron seguir su camino. Cuando ellos hicieron esa elección, Dios habría podido separarse de ellos y dejarlos que siguieran su propio rumbo. Qué agradecidos que estamos con Él de que no haya hecho esto. Rápidamente habríamos sido privados de la existencia y de toda oportunidad de salvación. Bueno, si Él se hubiera apartado de Adán y Eva, ni siquiera hubiéramos nacido nosotros. Ni soñarlo. El uso de la fuerza era otra alternativa, pero para Dios esto no es aceptable porque la única obediencia que acepta es la que procede de un corazón voluntario. Si la fuerza fuera la solución, entonces Lucifer nunca habría pecado en el primer caso, porque Dios lo había obligado a no hacerlo. Si él hubiera usado la fuerza, Lucifer nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque él lo hubiera obligado a no hacerlo. Pero Dios no es así. Dios podía haber ignorado el pecado, simplemente pretendiendo que nunca había existido. Pero esto no podía ser. Su intrusión en el universo afectó mucho. Había de ser tratado. En su gran amor y misericordia, Dios no abandona al hombre para que así recoja las peores consecuencias de lo que ha sembrado. Siempre que el hombre lo acepte, Dios lo provee de consejos y bendiciones a fin de que su vida sea menos severa y dolorosa. Yo peco y tomé una mala decisión. Y aún así Dios no me abandona. Él va tratando de encauzarme. No, María Elena, arrepiéntase, no vaya. Ya no siga haciendo eso, siga haciendo esto. Y manda mensajeros y le dicen a uno, no siga haciendo eso, no se aparte. Mire, yo veo los drogadictos en donde los papás los meten a hogares CREA, los meten a un montón de terapias para que ellos puedan salirse de su drogadicción. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere y está moviendo el corazón de los padres para que traten de encauzar a sus hijos y para que no les vaya tan mal. Y entonces a través de sus consejos y bendiciones, nuestra vida sea menos severa y dolorosa. Al hacer esto,
Dios se hace imaginar de ser participantes del proceder humano. Imaginamos que Dios participa del proceder humano, de haber comprometido sus principios y de haber cambiado. Lo que ahora tratamos de demostrar con claras evidencias de la palabra de Dios es que el Señor no cambia. Él no cambia. Compromete o participa en lo más mínimo con el hombre en su proceder. Si Dios no me castiga cuando yo estoy haciendo lo que me da la gana, es por su misericordia, pero eso no quiere decir que Él esté de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Eso no implica que Él me aplaude y dice, qué dicha, qué lindo lo que estás haciendo. No, 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 no. Él está tratando de salvarme, de protegerme de mí misma, de mí misma. Él es un maravilloso Dios y toma profunda intuición espiritual en la parte del cristiano de entender su carácter, para ver cómo puede ayudar al hombre de este modo y con todo no comprometerse, él mismo o sus principios en nada. Para Dios es más importante hacer las cosas correctas que ser entendido en la realización de ellas. Él sabe que lo que está haciendo es lo correcto. Él sabe que en Él no hay equivocación. Él sabe que en todo lo que Él hace es perfección. Y si me critican, que me critiquen. Yo sigo sigo hacia adelante. En el fin será entendido, y cuando lo sea, la lealtad de cada uno de sus hijos será asegurada para siempre. Al mismo tiempo, los que han escogido la vida de rebelión serán convencidos de su justicia y la confesarán, y aun cuando es demasiado tarde para ser salvos. Al final de los tiempos, todo el mundo se va a dar cuenta. Unos que gracias a Dios recapacitaron o recapacitamos, y otros que Dios será justo y misericordioso. Y la confesarán. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera. Desde el mismo principio, Dios ha actuado de este modo y así lo hará hasta el fin. Primero, hace todo en su poder para salvar a sus criaturas de incurrir en el pecado. Entonces, cuando lo cometen, actúa igualmente para salvarlos de los peores efectos de lo que han hecho. Cuando finalmente rechazan este esfuerzo salvador, no hay nada más que Dios pueda hacer para salvarlos y son dejados para que perezcan. Ya cuando Dios ve que no puede hacer nada más, es cuando dice, bueno, papacito, te suelto porque ya no puedo más. Y ahí van a perecer. El episodio del becerro de oro no es el lugar más fácil en el registro bíblico para ver este principio. Hay otros registros donde este está más claramente revelado. Y es la cautividad de Babilonia, porque este ilustra el proceder de Dios antes y después de que los israelitas fueran a la cautividad. En los años de apostasía, rebelión e idolatría, entre el reinado de David y Ezequías, después de un excelente comienzo en los tiempos de Josué, Israel osciló entre lo bueno y lo malo. Durante el periodo de los jueces, pero en los días de David, el reino había alcanzado su pináculo de gloria. Estaba en lo más alto de su gloria. El pueblo gozaba de múltiples bendiciones del Señor. Todas las cosas estuvieron preparadas para el más glorioso reino de justicia y con todo ser un testimonio para el mundo. En cambio, el pueblo tomó estos dones que el Señor le dio y transfirió su confianza a ellos. Entonces no amaban al Dios que da los dones, sino que amaban los dones. Eso es lo que hicieron. E idolatraron esos dones. Y entraron en el peor periodo de su historia hasta ese punto del tiempo. Había costado mucho al cielo para traer a Israel a esta hora de promesa y oportunidad, solo para verlas deshechas con impiedad, egoísmo y falta de seriedad. Cuando nosotros recibimos muchas bendiciones de Dios, nos la creemos y empezamos a
a actuar impíamente, empezamos a actuar con egoísmo, empezamos a actuar con falta de seriedad. Bueno, pues los hombres tratados de esa manera corresponderán con castigos destructores. Tales hombres, libres de todo verdadero conocimiento de carácter de Dios, esperan que Él reaccione del mismo modo. Entonces, primero, soy egoísta, tengo falta de seriedad, soy impía y espero que Dios reaccione del mismo modo que yo reacciono. Desde este punto de vista humano, Dios nunca habría sido tan justificado si así lo hubiera hecho cuando Israel siguió tan desafiante y ofensivo rumbo, como el que tomó durante esa gran apostasía. Vamos a leer Jeremías 7, del 2 al 7. Primero vamos a leer Jeremías 7, del 2 al 3. Dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Vamos a leer ahora Jeremías 7 del 4 al 5. 7 del 4 al 5, que dice así: no fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo. Y vamos a leer Jeremías 7 del 6 al 7 y continúa diciendo: y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, si anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Y ahí viene claramente lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Qué les estaba pidiendo? Vuélvanse al Señor. No opriman al extranjero, no opriman al huérfano ni a la viuda. No los opriman. Vuélvase, vuélvase. Haga justicia entre el hombre y el prójimo. Eso es lo que Dios quiere hasta el día de hoy que nosotros hagamos, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero cuando los dones de Dios son sobreabundantes, se nos olvida que esos dones vienen de Dios y que toda la riqueza y que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Y empiezo a oprimir. Así como estas palabras fueron habladas, una poderosa nación empañó toda esperanza del mundo futuro. Babilonia estaba surgiendo espectacularmente en poder y nación tras nación estaba sucumbiendo. Israel, debilitado por los años de idolatría y de pecado, no tenía esperanza de resistir la amenaza del norte. Los israelitas volvieron a la espalda al santuario y adoraron los dioses de los paganos. Baal llegó a ser su señor. Ofrecían sus hijos a Moloc. Se mataban unos a otros y dedicaban sus cuerpos a toda clase de libertinaje y corrupción, robando al pobre, a la viuda y al desamparado. Pero vamos a ver qué nos dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, que dice así: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No fueron consumidos haciendo estas cosas porque Dios no cambia y Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse, Los israelitas se colocaron fuera del círculo de protección de Dios, por lo cual lo imposibilitaron para salvarlos. Estaban haciendo justamente lo que el faraón había hecho antes que ellos. Mientras ese orgulloso rey se balanceaba sobre el borde de la destrucción,
propia. Dios envió a Moisés para invitarlo al arrepentimiento, a fin de que las calamidades pudieran ser desviadas y ser salvo del merecido castigo por sus pecados. Dios le estaba mandando mensajes de amor a Faraón a través de Moisés para que no le cayeran todas las plagas, pero él no le creyó. Dios envió un profeta que fue Jeremías, en este caso a Israel, años después, para suplicarles y garantizarles que si se arrepentían, podían permanecer en su propia tierra para siempre. La filosofía del hombre es que si peca, debe pagar por el pecado. Únicamente cuando ha hecho esto, se dice que ha pagado su deuda a la sociedad. Hay una doble motivación detrás de esta posición humana. Una es devolver mal por mal y la otra es el impulso de la seguridad y protección propia. Por consiguiente, las cortes de justicia buscan medir un mal para el hombre igual al mal que ha cometido, así demostrando que la manera del hombre es devolver mal por mal. Esto satisface la demanda de venganza, la pena de muestra ante el público, siendo un ejemplo, una advertencia para que otros no lleguen a ser ofensores. Pero Dios no actúa así. Él no paga mal por mal. El hombre piensa que debe sufrir una serie de castigos antes de poder recobrar su favor. Los únicos castigos son los que uno atrae sobre uno mismo y de los cuales Dios había obrado para salvarnos. Este es un precioso atributo de Dios. La parábola del hijo pródigo nos lo demuestra. En esta parábola, los dos hijos exhiben la misma creencia, que un castigo apropiado tiene que ser sufrido antes de que pueda haber una restauración. El hijo errante lo pidió y el otro lo exigió. El hijo errante, cuando volvió, dijo: no, póngame con la servidumbre, castígueme, hágame lo que quiera. Y el otro le dijo: ¿cómo es posible que si tu hijo se fue y despilfarró toda la plata y ahora venís y le haces una fiesta? El padre, que directamente representa la conducta de Dios, lo pasó por alto. Todo lo que él requería era un verdadero arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo regresó a su padre, exigió solamente un lugar como el menos de sus siervos. Esto, él insistió, sería una humillación tan grande para hacer un castigo apropiado a su caso. Él estaba seguro de estar pidiendo lo que merecía. El hermano mayor se disgustó cuando oyó la restauración completa del pecador a la posición de la cual había ido. No se interesó por el arrepentimiento y el regreso. Si hubiera sufrido un castigo severo, se hubiera complacido, pero que recibiera una fiesta de bienvenida, no lo podía soportar. Y eso nos pasa a nosotros día con día. Mira, que el fulanito es un gran pecador. Mira, le da vuelta a la esposa. Y es un borrachín que ni te cuento. Y recibe un montón de bendiciones. Se pasa en una pura fiesta todo el tiempo. Y yo aquí, que me entrego a Dios y que trabajo, y trabajo, y trabajo, y no me bendice. ¿Cierto? ¿No es cierto que pensamos así? Y está ahí que se nos sale la cochina envidia, porque el vecino tiene mejor pasto que el mío. El padre aceptó al muchacho de regreso en el seno de la familia como si nunca hubiera pecado. Dios recibe al pecador de regreso y lo acepta como si nunca hubiera pecado. Por pecaminosa que haya sido nuestra vida y lo aceptamos como Salvador, somos declarados justos. El carácter de Cristo sustituye el nuestro y somos aceptados por Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y vamos a leer Romanos 8:1. Romanos, espérese para ver si la puse. Ay, no la puse. Así sí la puse. Romanos 8:1, que dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces cuando yo llego a los pies de Cristo,
no hay ninguna condenación para mí, porque ya no voy a andar conforme a la carne, sino que voy a andar conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Sus bendiciones jamás cesan de fluir hacia el hombre y su actitud es siempre la misma. Cuando los hombres se separan de él, se colocan fuera del contacto con esas bendiciones, pero en el instante que regresan, se hallarán restaurados a la misma posición en la que estaban cuando salieron. Y él los acepta como si nunca hubieran pecado, cosa que nosotros no hacemos, ¿verdad? Cosa que nosotros no hacemos. Si alguien nos hace algo, tiene que pagarla, ¿verdad? Tiene que pagarla porque ni crea que yo lo voy a recibir así, ni se lo imagine, ¿verdad? Cuando Cristo reveló a su Padre en la parábola del regreso del Hijo Pródigo, no estaba simplemente diciendo lo que el Padre haría con el arrepentimiento, estaba confirmando lo que Él siempre había hecho. Y vamos a leer Mateo 18, 16. Mateo 18, 16, que dice así: mas si no oyeres, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Conste toda palabra. La Biblia exige 2 o 3 testigos para confirmar la verdad como está escrito. Aquí estos están los 3 testigos necesarios para confirmar esta verdad acerca del carácter de Dios. El caso de Lucifer, la experiencia de los israelitas cuando afrontaron la opresión babilónica y la parábola del hijo pródigo, todos confirman que Dios no administra castigos a los pecadores, sino que busca salvarlos de los padecimientos que están a punto de ser impuestos sobre ellos, si solamente se arrepintieran y regresaran al círculo de sus bendiciones. Entonces serían aceptados de regreso como si nunca hubieran pecado. ¿Cuál Dios hace eso? Ninguno, solamente el Dios vivo, el Dios fuerte, grande en misericordia. Es el único que puede hacernos eso. De llegar uno con el corazón contrito y humillado y arrepentirse, y que venga y te pegue un fuerte abrazo y te diga: no se preocupe, no se preocupe, ya yo la perdoné, ya yo la perdoné. ¿Qué más desea uno que el perdón? Vamos a leer Apocalipsis 12, del 7 al 9. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Los que realmente no creen que el amor de Dios es infinito y que jamás cambie lo más mínimo, objetarán que hubo un límite para su paciencia, y cuando ella se agotó con Lucifer, procedió a una guerra activa para arrojarlo del cielo. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él, pero la rebelión no se podía vencer por la fuerza. Satanás usó el engaño, Dios usó la verdad. Pero la deformación de Satanás trajo al cielo a tal desarmonía con sus principios que halló imposible permanecer donde ellos continuaban operando. Para él el cielo llegó a ser un lugar extraño, desagradable, insoportable, y anheló abandonarlo lo más pronto posible. Y eso es lo que va a pasar si nosotros no nos arrepentimos. Nosotros no podemos ir al cielo, porque si a mí me gusta la fiesta y me gusta el licor y me gusta el cigarro y toda la vida loca, ¿qué voy a ir a hacer al cielo? ¿Qué voy a ir a hacer? Si a mí me gusta la mentira, si a mí me gusta matar, si a mí me gusta hacer un montón de tonterías, ¿qué voy a llegar a hacer al cielo?
Y eso fue lo que le pasó a Satanás. Para él ya no era importante estar ahí. Fue la verdad de Dios lo que lo arrojó del cielo, no la fuerza física. Al igual que Satanás, el impío no sería feliz de ir allí. No tolerarían el lugar y desearían salir de él lo más pronto posible. Sus corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad de los ejércitos celestiales y a unirse al canto de sus alabanzas. Años de prueba le fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro, nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento, la gloria de Dios, un fuego consumidor. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. Si Israel se hubiera arrepentido de su mal camino y alejado de la adoración de los ídolos y de toda la licenciosidad y mal que esto produce, habría sido liberado de los asirios y babilonios, liberado de los asirios y babilonios como si nunca hubieran pecado. Pero estas no fueron simplemente palabras de Dios. Es comprobado que el hecho de que cuando estaba dando la oportunidad para cumplirlas, ciertamente lo hizo así. Lo hizo así. El poderoso Sanaquerib marchó victoriosamente contra el mundo idólatra. Las 10 tribus de Israel cayeron delante de él e intentó agregar a Judá como un premio más de sus conquistas. Pero había un rey en el trono que creía en Dios. Ezequías había llegado al poder después de una sucesión de perversos idólatras gobernantes, y la tierra había sido colmada de imágenes y el santuario estaba en un lamentable estado. Muchos se hubieran concentrado en la formación de la preparación militar al reunir, equipar y adestrar al numeroso ejército posible en el más corto tiempo. La restauración del santuario y la destrucción de las imágenes podían esperar hasta fecha posterior. Pero este rey primero empezó por limpiar y restaurar el santuario y su servicio. Volvió a Dios y puso su confianza allí. Él reclamó la promesa que ellos serían protegidos y salvos en su tierra, y lo fueron. Dios alejó la amenaza siria que nunca atacó a Judá otra vez. Tan pronto como se arrepintieron, Dios regresó a su justa posición como su protector y salvador y lo libró como si nunca hubieran pecado. Eso le ocurrió al pueblo de Judá. Si Sedequías hubiera tenido el carácter de Ezequías, Nabucodonosor nunca hubiera invadido a los israelitas. Pero, a pesar de que Dios envió a Jeremías pensando que se arrepentirían, hubiera actuado a favor de ellos como si nunca hubiera pecado. Pero el rey rechazó los consejos de Dios y siguió su propio camino, frustrando toda esperanza para Dios hacer lo que su amor deseaba hacer, salvarlos de su opresor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, salvarnos de nuestro opresor, salvarnos de nosotros mismos, pero nosotros no lo permitimos. Satanás representa a Dios como siendo igual a los hombres, severo, exigiendo y determinando que la medida plena del castigo por el pecado sea sufrida antes de que la misericordia pueda ser extendida. Guía a los hombres a cometer terribles pecados, sabiendo que la sentencia no se puede evitar, y de este modo desanimarnos para siempre de buscar a Dios, porque eso es lo que Él quiere, desanimarnos. Vamos a leer Isaías 44, 22. Vamos a leerlo. Isaías 44, 22, que dice así:
Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, y vuélvete a mí porque yo te redimí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos te conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, no me acordaré más de su pecado. Vamos a leer Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Miqueas 2:10. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Él quiere que nosotros huyamos del pecado. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a leer, Miqueas 2:10, ya lo leímos. Miqueas 2:10 y Isaías 44:22, que no lo puse aquí para ir finalizando ya. Isaías 44:22. Vamos a ver si lo encuentro, porque ya el tiempo me está venciendo. 44:22, que dice así. Yo deshice como así sí lo había puesto, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí porque yo te redimí. Ese sí lo había puesto. Bueno, vamos a continuar con Juan 6:37, que vamos a ver qué nos quiere decir Juan 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Al que a mí viene, no lo echo fuera. Bueno, me borra mis pecados, limpia mis iniquidades, me pone el espíritu de arrepentimiento, me aparta del pecado, me redime. Me dice que vuelva a su casa. Me dice que me levante, que camine. Él me va a perdonar. Él no me va a dejar. Él me invita. Entonces me dice, tórnate a mí porque yo te redimí. Me dice, no prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. Cuando Satanás os señala vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús, el que viene a mí, no lo echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Haz vuestras oraciones de David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque Él es un Dios salvador. Y vea que cuando nos lo dice, es cuando estamos llenos de delitos y pecados, cuando estamos sucios, cuando olemos a alcachofas y olemos a cerdo. Es cuando Él nos está invitando para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Y nos dice, te prometo que el día que a mí volveres, no voy a tomar en cuenta tus pecados, todos van a ser borrados. Ya María Elena en su libro dice, no pecó. No pecó. Y es cuando andamos sucios. Porque si me espero estar limpio, nunca lo voy a estar. Entonces nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a poder hacer. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amante y salvador. ¿Que vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados? Las vamos a sufrir. ¿Que esas consecuencias de nuestros pecados nos hacen volver a Él? Si queremos aprender la lección, nos van a hacer volver a Él si queremos aprender la lección. Pero de lo contrario, vamos a seguir en nuestra vana manera de vivir. Y si volvemos, nos promete
vuelve a tu casa, no te voy a redimir y no te voy a redimir y no voy a tomar en cuenta tu pecado. Y me saca de las brasas como un carbón encendido. Eso es lo que va a hacer. Y me va a vestir como vistió a Josué, con ropas limpias para poder presentarme delante del rey. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que nos invita a hacer día con día. Y nos quejamos y decimos, ¿cómo es posible que vengan a mí todos estos castigos? Porque es un Dios castigador. Y nos estamos dando cuenta que lo que estamos afrontando son las consecuencias de nuestros pecados. Pues en el fin de los tiempos van a haber grandes calamidades. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber grandes destrucciones. Pero ahí ya no va a haber oportunidad de arrepentirse o no arrepentirse. Entonces mejor hagámoslo ahora. Y si vienen todo ese montón de calamidades y estamos vivos, pues que Dios nos ayude a soportarla, porque Él es el que nos va a ayudar a soportarla, porque nosotros por nosotros mismos no lo vamos a lograr. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que tenemos que arrepentirnos si queremos ser parte del remanente de Dios, si queremos estar con Él en las alturas de los cielos. Pues hoy les presenté un Padre amante y salvador, tardo para la ira y grande en misericordia, que no abandonó a Israel cuando fue cautivo a Babilonia. Es más, los 70 años que estuvo en cautiverio, no los abandonó. Pero Él nos dice, vuélvete a mí. Y hoy los invito a volver sus ojos a Él. Y estoy preparando el camino para el próximo tema, cuando entonces hable de los eventos finales y entonces ver qué es lo que va a pasar y por qué van a suceder, pero ya con un concepto nuevo de que Dios no es un Dios destructor y que no va a destruir a la humanidad porque le complació o porque es un Dios castigador o porque Él quiere desquitarse. No. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Grandes bendiciones para ustedes. Que tengan una feliz semana y hasta de hoy en 8 si Dios quiere.